Estimados amigos, esperando que se encuentren ustedes muy bien disfrutando de este inicio de año. Y por nuestra parte, cumpliendo con los compromisos que tenemos con ustedes, que para nosotros siempre son muy importantes, y agradecemos de antemano el favor de su atención y la participación tan nutrida que tenemos con comentarios y solicitudes de tocar más temas en particular. En este momento, como hemos referido con anterioridad, nos estamos dedicando a revisar el libro 10 de la biblioteca de ASRAE relativa a los consejos verdes para centros de datos de la sociedad. Y nos queda más que empezar con este importante tema, que es acerca de las condiciones ambientales. Es el tema 2, el Green Tip 2A, y el Green Tip 2.2, que es optimizar las temperaturas de aire del suministro. ¿A qué nos referimos con las temperaturas de aire de suministro? Precisamente al nivel térmico del flujo del aire que entra hacia los servidores, exactamente hacia las tomas de aire fresco de los servidores. Es ese punto en donde debemos de mejorar la eficiencia de las temperaturas del aire. Las nuevas directrices ambientales para centros de datos de la Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado proporcionan un protocolo común para ser utilizado por todo el espectro de industrias relacionadas con los centros de datos, desde fabricantes de equipos de tecnologías de la información hasta los ingenieros de diseño y operadores de las instalaciones están involucrados en estos temas. Las directrices térmicas para entornos de procesamiento de datos, sin lugar a dudas, proporcionan una hoja de ruta acerca de la densidad de la energía, así como de las condiciones y protocolos ambientales recomendados que deberían proporcionar una integración más fluida de los equipos de TI en los centros de datos. Esto resultará en una reducción en las fallas de los equipos de tecnologías de la información relacionados térmicamente entre sí, un aumento en la confiabilidad y el potencial de instalaciones para ser más eficientes energéticamente hablando. De acuerdo a Don Beatty, ingeniero consultor de DLB Associates PC y presidente del Comité Técnico de ASRAE, el Comité TC 9.9, sobre instalaciones de misión crítica, espacios tecnológicos y equipos electrónicos, que son quienes escribieron estas reglas o pautas, nos comentó: las pautas proporcionan un conjunto de condiciones que los fabricantes de equipos de tecnologías de la información pueden considerar para diseñar, y que los centros de comunicación de datos puedan esforzarse por mantener, comentó. Como ya comentemos, Don Beatty es el presidente del Comité Técnico de ASRAE sobre instalaciones de misión crítica, espacios tecnológicos y equipos electrónicos, quienes escribieron estas directrices. Él siguió comentando para nosotros: anteriormente, cada grupo ha definido sus propios criterios. Ahora, si los fabricantes diseñan según las condiciones permitidas y los operadores de las instalaciones mantienen estas condiciones recomendadas, las ganancias potenciales se pueden conseguir mucho más fácilmente. Una característica clave del protocolo ambiental es que se basa en las condiciones de entrada al equipo, es decir, como decíamos, en los accesos, en los inlets de entrada a los gabinetes o chasis de los servidores y equipos activos, en lugar de simplemente considerar las condiciones del espacio nominal, o sea, la temperatura del centro de datos en su conjunto. Esta diferencia clave tiene el potencial de ahorros de energía significativos en relación con la mayoría de los diseños existentes, fue lo que comentó. Además de que proporciona una interfase ambiental común para el equipo y su entorno, la publicación también proporciona orientación acerca de la evaluación y prueba de la salud operativa del centro de datos a través de mediciones específicas de la temperatura y humedad en sus rangos operativos. A nivel micro, la disipación del calor de los equipos de tecnologías de la información se controla mediante dispositivos de gestión térmica a nivel de placa, es decir, ventiladores y disipadores de calor,
de modo que las temperaturas de entrada al chasis del aire se conviertan en factores determinantes para mantener el equipo dentro de las tolerancias de funcionamiento térmico. Las directrices térmicas para entornos de procesamiento de datos de Array con el número 2009A, identifican dichos entornos operativos de los equipos de TI que son el resultado del consenso entre muchos fabricantes de estos equipos, como se muestran en los cuadros siguientes. Para una instalación de tecnologías de la información, la temperatura recomendada del aire de entrada, incluido el equipo de TI antiguo o heredado, como se conoce coloquialmente, cuando se pone en operación puede oscilar entre 64.4 grados Fahrenheit y 80.6 grados Fahrenheit, que representan un rango de 18 a 27 grados centígrados. El rango de humedad se va a discutir más adelante en los Green Tips 2B y 2C. Retomando la importancia de incrementar o hacer más eficiente la temperatura en el aire de suministro de los chasis, que son estos chasis son los que tiene clasificados Array de acuerdo a los diferentes fabricantes de equipo activo y equipo de cómputo, para que se puedan alinear por medio de sus ductos de ventilación. Es la mejor manera, la forma física en que podemos ayudar, o mecánicamente hablando, a tener un mejor enfriamiento a lo alto, desde la parte baja del gabinete de comunicaciones hasta la parte alta de estos racks o gabinetes. En una instalación típica de tecnologías de la información, las unidades de aire acondicionado, como las unidades CRAC o Computer Room Air Conditioning, o los controladores de aire centralizados, proporcionan el aire de suministro frío, que en última instancia dicta la temperatura del aire de entrada del equipo de TI a los chasis de equipo activo y servidores. Por las siguientes razones, se pueden lograr ahorros de energía significativos al operar el equipo de tecnologías de la información en el extremo superior del rango de temperatura recomendado. En primer lugar, el aumento de las temperaturas del aire de suministro de manera directa aumentará el número de horas que un economizador lateral de aire, un free cooling, puede proporcionar un enfriamiento completo. Si las unidades de acondicionamiento ambiental o CRAC son del tipo de expansión directa, el aumento de la cantidad de aire de suministro aumentará la eficiencia del compresor. Si se utilizan unidades de tratamiento de aire o unidades manejadoras de aire, de agua refrigerada, las temperaturas del aire del suministro más altas permitirán al operador del centro de datos elevar simultáneamente la temperatura del suministro de dicha agua refrigerada. Esto, en definitiva, mejorará la eficiencia de la planta de enfriamiento, como se describe más adelante en el Green Tip 4F. Esto pudiera ser no factible si el chiller se comparte con otras funciones del edificio. Normalmente, para las acreditaciones, se deben de considerar equipos completamente dedicados para la operación de centros de datos. Debemos considerar que al optimizar las temperaturas del aire del suministro, estaríamos comportándonos como dice la imagen. Esta imagen está sacada de los archivos de diseño de Dell, de un PowerEdge. Y tenemos que, como ven, en la entrada y en un equipo sin utilizar un ducto que permita el traslado del flujo del aire desde el frente hasta la parte trasera, tenemos un nivel de enfriamiento de hasta casi 40 grados. Y cuando existe un ducto físico para permitir el flujo libre de este aire frío hacia la parte trasera, ya llevando la carga térmica consigo, llega a niveles de 37 y 35 grados, 5 grados menos, que son muy importantes para tener una paz mental en la operación tranquila de nuestro centro de datos. En dichos centros de datos, a menudo hay casos en los que el aire de suministro se mezcla con el aire caliente que se descarga del equipo de las tecnologías de la información. Esta mezcla indebida puede influir tanto en la temperatura de entrada del equipo de TI, donde la temperatura de entrada de dicho equipo será más alta que la temperatura del aire de suministro de la unidad del aire acondicionado.
Es decir, como en la temperatura del aire de retorno de la humedad de la unidad de aire acondicionado, donde la temperatura de dicho aire de retorno sería más baja que la temperatura de descarga del equipo de TI, naturalmente. Es decir, en donde tenemos la temperatura de aire de inyección hacia el equipo de aire acondicionado de precisión, es mucho más baja esa temperatura que la temperatura a la que accede el flujo de aire en el acceso de un chasis de un ventilador. En consecuencia, perdón, de un servidor. En consecuencia, se recomienda que las buenas prácticas de gestión del aire, como las descritas en los consejos verdes 3A y 3B, que veremos más adelante, se deben de aplicar antes de elevar los puntos de ajuste de la temperatura del aire de suministro. Las auditorías de las instalaciones y las verificaciones de la instalación de los equipos se deben realizar de manera adecuada para garantizar que las condiciones de entrada de los equipos informáticos sigan siendo aceptables. Debemos referirnos al tema ASHRAE 2009A. Y cuando se utilizan unidades de aire acondicionado de la sala de cómputo, controlador del aire de la sala de cómputos, o sea, un crack, una manejadora, los sensores de temperatura se deben reubicar desde la ubicación típica del aire de retorno hasta el flujo del conducto de la descarga de la unidad. Se deben de mover estos sensores. Las buenas prácticas a las que nos referimos de la gestión de aire no son otra cosa más que acomodar adecuadamente los servidores y equipos activos desde la parte baja hasta la parte alta de los gabinetes, considerando las diferentes clasificaciones entregadas por cada uno de los fabricantes de los equipos activos y servidores de acuerdo a la clasificación de ASHRAE. Esto va a permitir mantener un conducto efectivo de flujo de aire desde la parte baja, que es más fría, hacia la parte alta, que ya contiene la carga térmica recogida para la transmisión térmica a lo largo del gabinete. Cabe señalar que muchos servidores comenzarán a aumentar agresivamente el flujo de aire del servidor a medida que la temperatura en la entrada comience a exceder aproximadamente niveles de 77 grados Fahrenheit, unos 25 grados centígrados. El aumento en el consumo de energía del servidor se puede compensar aún más por medio del ahorro de dicha energía de la infraestructura de enfriamiento. Si bien un PUE pudiera continuar mejorando, este puede convertirse en un falso indicador de una mayor eficiencia neta real. Debemos obtener más información de los fabricantes de tecnologías de la información o se debe realizar pruebas de campo para asegurarse de que esta preocupación se aborde adecuadamente, es decir, no tener unas falsas lecturas. Una temperatura del aire de suministro optimizada debe considerar tanto el consumo de energía de los equipos de tecnologías de la información como el de la infraestructura de enfriamiento. ¿Cuándo y dónde es aplicable? La recomendación de optimizar las temperaturas del aire de suministro se aplica a todas las instalaciones de tecnologías de la información. Sin embargo, el grado en que puedan elevar los puntos de ajuste del suministro de temperatura del agua refrigerada puede limitarse para instalaciones de uso mixto, donde el enfriador se comparte con otras funciones del edificio, adicional a su operación dedicada al centro de datos. Pros y contras. Pros. Las temperaturas más altas del aire de suministro pueden conducir a una mayor eficiencia del compresor en la unidad de enfriamiento o crack y una mayor oportunidad de ahorro de energía a través de los modos de economización, utilizando economizadores como los tipos free cooling. Cabe señalar que la energía que ofrece el ventilador de las unidades de enfriamiento o manejo de aire, los crack o las crack, es independiente del punto de ajuste de aire del suministro. La reducción de los costos iniciales de las primeras inversiones es necesario para instalar menos unidades, ya sean aires completos o solamente manejadoras,
de agua helada, debido a un aumento relativo en la capacidad de enfriamiento de cada unidad. Vamos a consultar más adelante el Consejo Verde 3E para recapitular sobre este tema. Los problemas de gestión del flujo de aire, como las áreas de recirculación de aire o los puntos calientes, deben abordarse antes de que se eleven las temperaturas del aire del suministro. Las temperaturas más altas en el aire del suministro, sin lugar a dudas, reducirán la cantidad de deshumidificación que se produce en el serpentín de enfriamiento de la unidad de acondicionamiento ambiental, las CRAC. Si esto no se aborda adecuadamente, esto podría resultar en altos niveles de humedad en el espacio acondicionado, disminución de la comodidad del operador en el espacio de la red de datos debido a una temperatura elevada. Las pautas de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, OSHA, por sus siglas y dependiente del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, deben revisarse si se necesitan duraciones de trabajo significativas en los pasillos calientes. Las temperaturas elevadas del aire de suministro pueden causar un aumento en el consumo de energía de los ventiladores de los equipos de tecnologías de la información, los servidores y los equipos activos. Elementos clave del costo. Realmente no hay costos significativos asociados con la optimización de la temperatura del aire de suministro. Sin embargo, es muy recomendable que cualquier cambio se implemente sobre una base incremental, por ejemplo, tan solo 1 o 2 grados en cada caso, y que las mediciones en las entradas de los equipos de tecnologías de la información, así como las mediciones de consumo de energía, se tomen con frecuencia para auditar de esta manera eficazmente el impacto de cualquier cambio y poderlo seguir. A continuación, les dejamos a ustedes las fuentes de información en las que se basó este capítulo del libro 10 de la Biblioteca de ASHRAE. Consejos verdes para centros de datos. Estimados amigos, pues no nos queda más que agradecer como siempre el favor de su atención y lo privilegiados que nos resulta todos los comentarios que recibimos para estar en una dinámica mucho más compleja y completa para encontrar las mejores soluciones operativas y las más eficientes y que redunden en un impacto ambiental positivo en la operación de los centros de datos en nuestro país. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Continuaremos revisando estas recomendaciones verdes para centros de datos plasmadas en el libro 10 de la Biblioteca ASHRAE. Consejos verdes para centros de datos.